Entonces vamos a empezar. Nosotros habíamos visto la primera parte, ¿sí? Que era la parte de funciones químicas, habíamos visto. Vamos a ver acá. Bueno, los objetivos para hoy son que ustedes puedan distinguir entre los dos tipos de sales que vamos a dar, que son las sales oxigenadas, son las oxisales o oxosales, también pueden encontrar, y las sales de hidrácidos. Y después que ustedes también sean capaces de poder escribir las fórmulas o a partir de una fórmula poder saber cuál es el nombre, ¿sí? Según las dos nomenclaturas. Vamos a dar la nomenclatura sistemática y la clásica. Bien. Lo que vamos a ver hoy, esto habíamos visto en la clase pasada. Acá pueden ver que tenemos la clasificación de las diferentes funciones químicas. Nosotros ya estudiamos lo que son los óxidos, los hidruros y los hidrácidos. Hoy vamos a ver acá, esto solamente vamos a ver de oxisales y sales aloidas o de hidrácidos. Esto que dice sales ácidas no, ustedes no ven ácidas, solamente vemos sales neutras. Y las sales neutras pueden ser oxisales o pueden ser sales aloidas o de hidrácidos. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. ¿será que a lo último nos puede dar un repaso de lo que es? Yo estoy un poco confundido con hidrácidos y hidruros. Con Ok. la nomenclatura. Sí, o Hidrácidos sea, e hidruros. sí. Bueno, sí, ahora voy a tocar esos temas también, así que capaz Gracias, ahí vos tenés alguna duda, gracias. me frenás nomás. Vale, profe, gracias. Bueno, de nada. Entonces vamos a ver las dos nomenclaturas, ¿sí? La nomenclatura clásica, que tiene en cuenta la función química del compuesto y los números de valencia. Y la sistemática, que además de la función química, lo que hay que tener en cuenta es los subíndices que van a ver en las fórmulas, que según el subíndice ustedes tienen que poner una palabra que represente a ese subíndice y que entonces si uno lee esa fórmula sea capaz de entender cuál es el compuesto. Por eso dice que pone atención a la cantidad de veces que se repite cada elemento en la fórmula. Bueno, entonces los dos tipos de sales que vamos a ver son las sales oxosales, o también llamadas oxisales, y las sales de hidracio. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Se acuerdan algo de lo que le comentaron en la teoría? Las oxisales se forman con hidróxidos y Muy bien, oxácido. perfecto. Y las sales de hidrácidos o aloidas Ajá, entre hidróxido y hidrácido. muy bien. Sí, así es. Entonces, acá inclusive les dice un poquito, dice que el anión proviene de un oxoácido. Si esto sucede, vamos a formar una oxisal. Y si el anión proviene de un hidrácido, se van a denominar sales de hidrácidos. Ahora les va a quedar un poco más claro, ¿sí? Fíjense, esto es como un resumen de lo que ustedes fueron aprendiendo. Ustedes tienen un metal que se combina con oxígeno y puede formar un óxido básico. Si ese óxido básico se combina o reacciona con agua, va a formar un hidróxido. A su vez, ese metal, si se combina en lugar de con oxígeno, se combina con hidrógeno, forma un hidruro metálico. Y vamos para el lado de los no metales, podemos decir que un no metal que se combina con oxígeno va a formar un óxido ácido, y si a su vez ese óxido ácido reacciona con agua, va a formar un oxoácido. Después tenemos la parte de que si ese no metal se combina con hidrógeno, en lugar de combinarse con oxígeno, va a formar un hidruro no metálico, ¿sí? Por este camino, el hidruro no metálico en solución acuosa se llama hidrácido. Entonces, como ustedes pueden ver acá, van a ver la palabra ácido dentro de dos funciones químicas. Tenemos los oxoácidos, que son compuestos ácidos, justamente, por eso su nombre indica esa palabra, y tenemos los hidrácidos, ¿sí? Son distintos los ácidos, porque los oxoácidos traen oxígeno, en cambio los hidrácidos no, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a formar dos tipos de sales, porque si vamos por el camino de la flecha roja, vamos a ver que al combinar un oxoácido con un hidróxido,
va a formar una oxosal. Pero si usamos un hidrácido y lo combinamos con un hidróxido, va a formar una sal de hidrácido. Y fíjense, acá hay una pequeña diferencia. Si ustedes miran, la oxosal tiene sodio, cloro, oxígeno, y la sal de hidrácido tiene sodio y cloro. Por eso decimos que estas son sales oxigenadas y estas no, porque derivan de un ácido distinto, ¿sí? Lo que me habían preguntado hoy sobre los hidruros y los hidrácidos, acá puedo hacer una pequeña aclaración de eso. Y es que fíjense que ustedes por un lado tienen el cloruro de hidrógeno, que es un gas, y por ello vamos a decir que está dentro de la familia o de la función química de hidruros, no metálicos. Lo que puede suceder con algunos gases es que tienen propiedades que hacen que sean solubles en agua. Entonces, si ese gas encuentra agua, ¿sí? Lo que va a pasar es, va a empezar a, por de alguna manera, disolverse dentro de esa agua. Y se va a formar la palabra que dice acá, solución acuosa, porque el agua ya no va a ser agua, va a ser agua que contiene un gas. ¿Y cómo hago yo para llamarle a un gas que se disolvió en agua? Bueno, entonces por eso vamos a diferenciar lo que son los hidrácidos. Los hidrácidos serían aquellos gases que tienen propiedades que los hacen solubles en agua. Y por eso tienen propiedades ácidas y entonces por eso tienen un nombre diferente de los otros hidruros, porque no todos pueden formar hidrácidos. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. No, o sea, a mí lo que más me confundía, digamos, o lo que más me confunde es el tema de la nomenclatura, digamos, si en ambas, o sea, esto ya me lo pregunté en la teoría, pero lo voy a preguntar acá. Ajá. Si tanto los hidruros como los hidrácidos en la nomenclatura sistemática y la tradicional son iguales, digamos. Perfecto. Sí, para los hidrácidos, por ejemplo, en este caso tenés ácido clorhídrico. La nomenclatura tradicional y la sistemática es la misma, es ácido clorhídrico, para los dos. En cambio, para los hidruros no metálicos, hay veces que cambia, ¿sí? Porque fíjate, este que está acá un poco chico, pero si ustedes se fijan, la fórmula es hidrógeno y cloro. Entonces, por la nomenclatura tradicional es cloruro de hidrógeno y por la nomenclatura sistemática sería monocloruro de monohidrógeno. Pero por lo general, como el mono no es obligatorio, va a quedar cloruro de hidrógeno también, porque se le puede se le puede llamar de esa manera también, entonces por eso, en este caso quedaría igual. Pero hay un hidruro no metálico que, por ejemplo, es cuando se forma hidrógeno y se combina con azufre, la fórmula es, a ver si puedo escribir acá, espérenme un poquito, acá. La fórmula es, a ver, no me decido dónde, así. Esto es, si está entre paréntesis y dice la letra G, es un hidruro. Si está escrito de esta manera y aparece acuoso, así como A, C, es un hidrácido, ¿sí? En este caso... ahí quedó claro quién escribe mejor en la pantalla. Sí, no es fácil igual. Bueno, entonces, en esto ustedes pueden ver que acá, cuando yo tenga que llamar por la nomenclatura tradicional, va a ser sulfuro de hidrógeno. ¿Está bien eso? Sí, profe. Muy bien. Pero fíjense que cuando yo tengo que usar la nomenclatura sistemática, ¿qué me dice la regla? Que tengo que tener en cuenta la cantidad de veces que se repite. Entonces, yo tengo que decir sulfuro de dihidrógeno. Entonces, en ese caso, las dos nomenclaturas me van a quedar muy parecidas, pero no van a ser exactamente iguales. Pero hay otros hidrácidos que son con el bromo, con el yodo, con el flúor, que van a quedar iguales las dos nomenclaturas. Capaz por eso te puedo dar un poquito de confusión. Sí, profe, ahora ya entendimos. O sea, entendí bastante, serían los del grupo 17 y el 16, o sea, solamente el azufre, digamos. Claro, Que hay que aclarar el estado, ¿no? Sí, exacto. Si es gaseoso es hidruro y ahí puedo
hacer la diferencia entre la nomenclatura sistemática y la tradicional. Exacto, sí. Ah, gracias, profe. No de nada. Bueno, seguimos avanzando. Ahora, acá tenemos la Profe, primera parte. ¿Sí? en todos los hidruros, tanto metálicos como no metálicos, se usa siempre la menor valencia. En realidad, nosotros solamente damos estos. Y solamente la menor valencia es para los no metálicos. Claro. Pero como ustedes no ven esto, no se preocupen por eso. ¿Sí? Fíjense que en la guía se le pusimos todos ejemplos de hidruros no metálicos. Esperen, voy a borrar esto. No sé, ahora sí. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es un poquito de lo que ustedes tienen en la guía práctica. Fíjense, si ustedes se fijan, acá la definición de las oxisales dice que son compuestos que resultan de la reacción entre un oxoácido y un hidróxido, como había dicho ahí su compañero. Están formadas por un metal, un no metal y oxígeno. ¿Sí? Se distingue entre, sabemos que el oxígeno es un no metal, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso el no metal que se refiere acá es aquel que no es oxígeno. Por eso decimos que son compuestos ternarios, ¿sí? Porque tienen 3 tipos de elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá varios ejemplos. Tenemos las nomenclaturas, la clásica y la sistemática. Fíjense que dice, se nombra uniendo el nombre del anión ácido con el nombre del metal, ¿sí? Ustedes se acuerdan, nosotros acá cuando les expliqué, para formar la sal, estamos en las oxosales, hay que formar a partir de un ácido, ¿sí? Y dice que hay que tener en cuenta el nombre del anión ácido. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a mirar acá. Nosotros acá tenemos un hidróxido, que nosotros les decimos que son bases, porque tienen propiedades básicas, y cuando un hidróxido se combina con un ácido, forma una sal más agua. En este caso, cuando habla de el anión ácido, se refiere a lo que se obtiene cuando pierde el hidrógeno. O sea, acá va a haber un corte en la molécula, se van a separar. Se va a separar esto, va a quedar por un lado esto, por otro lado va a quedar el hidrógeno, y también se va a romper acá. Entonces lo que va a pasar es, se va a combinar el sodio, voy a hacer bien fuerte para que se note, con el anión proveniente del ácido. Estos dos son los que van a formar la sal. Y el resto, que son átomos de hidrógeno y Agua. oxígeno, exacto, forman agua. Lo que ustedes tienen que saber es la carga de los iones, ¿sí? Por ejemplo, esto es un ácido. ¿Qué ácido es este? Creo que hoy ya estuvieron hablando de este ácido. Ácido nítrico. Ácido nítrico, muy bien. Entonces, cuando este ácido se separa el hidrógeno de todo esto, esta parte de la molécula no se puede separar. Entonces solamente se va a cortar acá. ¿Qué va a pasar? Este hidrógeno va a quedar con una carga positiva y esto va a quedar con una carga negativa, igual a la cantidad de hidrógenos que perdió. En este caso, -1, porque perdió un hidrógeno. A esto, nosotros cuando ya lo tenemos así separado, no unido el hidrógeno, nosotros le llamamos que son aniones ácidos. Y si acá se llamaba ácido nítrico, a esto se le suele llamar solamente a esta partecita radical nitrato. ¿Sí? Bueno, todas esas palabritas que ustedes van a ir escuchando, ¿sí? Se usan para formar la sal. Fíjense que dice, por la nomenclatura clásica se nombra uniendo el nombre del anión ácido con el nombre del metal. Nitrato de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está el anión ácido y acá está de sodio. Fíjense el ejemplo que sigue. El cobre, si ustedes revisan su tabla, ¿cuántas valencias tiene? Dos. Muy bien, 2. 1 y 2. Perfecto, 1 y 2. Entonces, acá ustedes
¿Qué valencia creen que está usando el cobre? ¿No sabe, no responde? Miren, si nosotros hacemos, esto deriva del ácido nitroso. Muy bien, ahí dijeron, perfecto. Bueno, explico por las dudas, ¿sí? Por si alguien no lo vio. Esto deriva del ácido nitroso que reaccionó con hidróxido, ¿cómo es? Cúprico y cuproso. No me salía la palabra. Bueno, entonces, ustedes tienen este ácido. Este ácido, cuando se rompe, va a formar un radical nitrito con una carga -1. Y este se va a romper acá también. Entonces, las cargas que tienen cada uno de estos cuando están en la sal son las cargas que quedan luego de la separación, ¿sí? Ahora les voy a ir mostrando con otros ejemplos. Si ahora no entienden, no se preocupen, porque hay muchísimos ejemplos para que entiendan. La idea con todo esto, lo que les quería decir, era que en este caso va a llamarse nitrito cuproso. Y acuérdense siempre que ustedes tengan un compuesto que tenga más de una valencia, siempre tenemos que hacer diferencia en el nombre, para que una persona que lea este nombre pueda saber cuál valencia del cobre es la que está usando en la fórmula química. Por eso acá le ponemos OS. Una consulta. Cuando, por ejemplo, tenemos, o sea, en el caso de los óxidos, que tenemos una sola valencia, ¿no se usa la terminación Nico? Se había dicho Exacto. eso. Pueden encontrar en internet que hay, por ejemplo, van a encontrar, no sé, hidróxido sódico y esas cosas, pero no, en realidad, por ejemplo, el sodio tiene una sola valencia, así que lo correcto para lo que estamos viendo nosotros, que seguimos la nomenclatura de la IUPAC, es que pongan de sodio. Eso sería lo correcto, si tiene una sola valencia. Por ejemplo, acá el sodio dice de sodio, acá dice de calcio, entonces estamos hablando de elementos que tienen una valencia. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Seguro. Bueno, ustedes cualquier cosa me frenan si voy rápido. Fíjense Perdón, acá. lo que el compañero quiso decir es que, por ejemplo, podemos encontrar nitrato sódico o carbonato cálcico, algo similar a eso se refería porque no entendí qué quiso decir. Sí, que si ustedes se fijan en internet a veces aparecen esos nombres, pero la realidad, o sea, lo que nosotros vamos a usar, digamos, y que nosotros les vamos a evaluar, es que ustedes tengan en cuenta que cuando hay una sola valencia, pongan de y después pongan de sodio, por ejemplo, o de calcio. El nombre normal del elemento. Exacto, es como que es una mala costumbre al leer en internet y ustedes se pueden confundir porque en realidad hay en muchos sitios que lo van a nombrar así, pero bueno, por eso la aclaración. Bueno, seguimos. Bueno, ahora el otro elemento que sigue, la otra sal que tienen acá, es Profe, cuando... ¿y la sistémica? Perdón, que la interrumpa. Ah, sí, iba a terminar esta hilerita y después empezaba con esta otra. ¿Sí? Ah, está. Más que nada porque les quiero mostrar la diferencia. Ustedes acá entienden por qué aparece un 2, por ejemplo. Este 2 que está acá. Porque son dos radicales. Sería. A ver. La Porque valencia del el, calcio, porque El el NO3 está calcio, actuando con -1 y el calcio tiene más valencia +2. exacto. Fíjense, ustedes esta sal la van a formar, si repasamos, era con un hidróxido y un ácido, un oxoácido. El hidróxido tiene que ser el hidróxido, bueno, voy a intentar escribir, pero ahí está más o menos. Hidróxido de calcio más, ¿qué ácido sería? Fíjense que tiene NO3. Esto era del ácido nítrico. ¿Se acuerdan? Era así. Bueno, algo así. Y después se pone una flecha y acá se pone la sal más agua. Esto se rompe acá y se rompe acá. El calcio, cuando se separa de esto, queda con su carga, con la carga que tenía como metal, que era la carga +2. Y esto queda con una carga -1. Entonces ustedes
van a hacer lo mismo que ya venían haciendo. Van a poner así cuando formen la sal. Van a poner así, van a poner, si quieren, como ayuda, lo ponen así y después lo borran a lo que está arriba. Y siempre para que quede balanceado las cargas, que la suma de las cargas sea igual a 0. Este 1 no se pone nada, pero es como que está acá el 1 y el 2 baja acá. Y de ahí sale esta fórmula que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Más agua después. Mucho silencio. ¿Se entendió o no se entendió? Profe, para Sí. anivelar ahí, igualar la ecuación, ¿no haría falta un 2 delante del ácido nítrico? Después que ustedes ya tienen toda la fórmula química, y acá dice más agua, sí, hay que hacer el balanceo. Ustedes Es para el eso. balance de todo esto lo van a ver, la parte de balanceo sobre todo lo van a ver para estequiometría. Tienen que tener siempre balanceada la ecuación, la ecuación química. ¿Sí? En este caso, no tienen que, primero, digamos, tienen que hacer la formulación y una vez que terminan todas las fórmulas, ahí sí se fijan agregando coeficientes en los lugares necesarios para que quede la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos y del lado de los productos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, fíjate en este caso, acá esto no está balanceado. ¿Sí? Bueno, a ver, puede ser que sí, no mire en realidad. Nitrógeno tengo 1, acá tengo 1, oxígeno acá tengo 3 y acá tengo 1, o sea que tengo 4, 3 y acá tengo 1, 4, hidrógeno tengo 2. Bueno, esta sí está balanceada al parecer. ¿Sí? Y ustedes lo que tienen que hacer primero es partir de la fórmula de la formación de la sal. Y una vez que ustedes están seguros de que esto está bien, ahí recién balancean. Porque si antes no revisan que esté bien, no les va a dar nunca el balance, digamos. No les va a cerrar. Bueno, después tienen otra sal, por ejemplo, fíjense, esta se llama sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque el anión, esto va a provenir de un ácido, que es el ácido sulfúrico, ¿sí? Sulfato de sodio. Y la que sigue, carbonato de calcio, porque va a provenir también de un ácido, en este caso del ácido carbónico. Fíjense por qué está resaltado acá las últimas terminaciones ato y ito. Porque hay una regla, que es la regla que habían dicho en la clase pasada. No sé si se acuerdan que alguien mencionó. ¿Cómo era? Oso chiquito, pico de pato. ¿Conocían o no? Sí, profe. Bueno, eso les va a servir bastante para la parte de sales, porque en realidad lo que ustedes tienen que saber es, esto se usa para la nomenclatura clásica, ¿sí? No quieran usar para la sistemática, solamente para la clásica. Eso es porque ustedes van a decir, este nombre del anión ácido, ¿sí? Tienen que saber, digamos, de qué ácido proviene. Si ese ácido tiene terminación oso, por ejemplo, el ácido nitroso, el radical que deriva se va a llamar nitrito. Por ejemplo, este acá se llama nitrito y que está acá, ¿no es cierto? Por eso este es nitrito cuproso. Si el Y con radical esa regla sí se cumple, perdón, lo que dijo el compañero hoy, por ejemplo, de nitrato sódico por el icoato que menciona ahí. en realidad, fíjate que si vos decís nitrato y le pongo acá sódico, es confuso porque si vos mirás la tabla periódica, la parte de nitrato está perfecta, pero la palabra sódico, ico, estas terminaciones es cuando tenemos dos valencias en un elemento. Por ejemplo, el hierro, que tiene la valencia 2 y la valencia 3. ¿Sí? Pero el sodio tiene una sola valencia. El sodio tiene una valencia que es la valencia número 1. Entonces, no tiene sentido que sea terminación ico, porque ico es para la más grande cuando hay dos. Pero el A sodio diferencia directamente, del cobre que tenemos ahí seguido, nomás que tiene dos valencias y está usando la segunda en este caso. claro, exactamente. ¿Sí? Otra cosa también que tenía entendido era que, no sé, o sea,
para los óxidos, no sé si en este caso también se cumple que para la nomenclatura clásica, el D se omitía, digamos, que es lo que daba para la sistemática, pero acá en la cátedra se enseña, bueno, o sea, Este de decís vos, sí, no, por lo menos lo que nosotros les mostramos es que para la clásica usen con la palabra de y después el elemento cuando solamente sean elementos de una valencia. Y ahí tenés el sodio, el potasio, el litio, todos los del grupo 1 y todos los del grupo 2 tienen una única valencia, que es igual a su número de grupo, por ejemplo. para los óxidos, digamos, también, bueno, Para los óxidos también. Por ejemplo, si vos tenés este óxido, que es sodio, oxígeno, este sería, por la nomenclatura clásica, sería óxido de sodio. sí, sí. Y es como que se cumple para todo, digamos. Sí, no, había visto eso nomás, que Sí. el D se usaba solamente para las... Ah, ok. No, sí, para los óxidos vamos a respetar también todo directamente así. ¿Sí? Está re bien que pregunten porque pueden encontrar cosas diferentes, así que cualquier cosa pregunten nomás. Gracias. Profe, siempre se pone la raíz del no metal y después el metal. Exacto, sí. La raíz del no metal y después el nombre del metal. Esperen que no sé por qué tengo este marcador medio raro. Ah, de resaltador, con razón. Bueno, entonces ahora vamos a la nomenclatura sistemática, ¿sí? Igual hay muchos ejemplos para seguir haciendo, así que no se preocupen, que vamos a ver más cosas. Para la nomenclatura sistemática vamos a partir del nombre, empezando desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, vamos a nombrar primero los números seguidos de los nombres de los elementos que tenemos. En este caso, cuando nosotros tenemos oxisales, las oxisales derivan de los oxoácidos, entonces sí o sí en su nombre va a estar el prefijo o la palabra oxo, ¿sí? Siempre va a estar. O sea, a estos oxígenos los vamos a llamar como oxo. Y fíjense que en esta nomenclatura sistemática siempre la terminación es ato. No importa si tengo un nitrito, va a ser ato, ¿sí? Por eso está este ejemplo también. Porque queremos recordarle eso porque es algo que por ahí se confunden y quieren poner dioxonitrito de cobre. Siempre va ato por definición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer nombre, ustedes tienen trioxonitrato de sodio. ¿Por qué tienen ese nombre? Porque acá tienen un 3. Entonces, trioxonitrato hace referencia al nitrógeno y después fíjense que siempre se dice de y el elemento. Y en este caso se dice el elemento, el nombre nomás, no se dice con terminación osonico, porque eso dejamos para la nomenclatura clásica, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo vamos a ver que queda dioxonitrato de cobre. En el tercero, cuando tenemos un paréntesis, vamos a nombrar al número y le vamos a agregar una S. Por eso decimos bis. Otra manera que pueden poner es dis. También se suele ver eso y está bien. Entonces es bis y acá un guioncito y después va trioxonitrato de calcio. Sí, dis, así con la palabra dis. No sé si escuchan ruidos, es justo mi vecina está un poco inquieta que se escuchan los gritos, pero bueno, es lo que hay, chicos. Eh, Después tenemos acá el número 4, ¿sí? Entonces tenemos que decir por la nomenclatura sistemática eh, tetraoxosulfato de disodio. Sí, seguramente con esto de la cuarentena los niños sufren también, así que vamos a tener paciencia. Bueno, después tenemos la última que es trioxocarbonato de calcio. ¿Se entendió, chicos? Profe, Profe, se entendió. Bueno, gracias. Vamos con lo que sigue, ¿sí? Porque por ahí voy medio despacio, pero tenemos muchas cosas para ver, así que me voy a apurar. Profe, hidrácidos hay solo 5, ¿no? Sí, Está, gracias. los halógenos y el azufre. Y los halógenos le llamamos al cloro, flúor, bromo y yodo. Bueno, seguimos entonces. profe, Ay, esperen que se trancó esto.
Ahí ya voy. Aguanten nomás un segundito. Ahí está. Bueno. Ahora fíjense, esto que está acá ya es un poquito de lo mismo que les había dicho. Para la formación de oxisales, esto acuérdense que esto que está acá es para la nomenclatura. ¿Cuál de las dos? A ver si estaban Clásica. atentos. Perfecto. La nomenclatura clásica o tradicional. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es un repaso. Yo fui poniendo varias cosas que son similares, pero es para que si no agarraron a la primera, agarren a la segunda o a la tercera o alguna de las que están acá. Fíjense qué nos muestra acá. Acá tenemos un hidróxido y tenemos un ácido, que va a formar una sal más agua. Y acá lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende a qué se debe la diferencia entre las terminaciones ato e ito de la nomenclatura clásica? Fíjense que a esta se llama sulfato de sodio y esta se llama sulfito de sodio. ¿Y qué notan de diferente entre esta fórmula y esta fórmula? Un átomo de oxígeno. Exacto, que es el átomo que le falta porque el ácido sulfúrico está formado por 4 oxígenos, digamos, y el sulfuroso por 3. Entonces acuérdense que esto se rompe acá y acá, igual que esto. Y entonces por eso esto va a quedar con una carga de -2, igual que este, con una carga de -2. El sodio se va a quedar con una carga de +1. Entonces voy a tener sodio, por ejemplo, en este caso, con +1. Y acá voy a tener esto con -2. Y para formar la sal, este 2 baja acá y este 1 queda acá, que no se pone en realidad. Y de ahí sale esta fórmula. ¿Eso se entiende, chicos? Más o menos cómo es. Sí, profe. Ok. Bueno, avanzamos un poquito más, ¿sí? Profe, si bis era para 2, Sí. En este caso, para otros, perdón que te interrumpa, pero es para aclarar nomás que el bis se usa cuando ustedes tienen afuera del paréntesis algo. Por ejemplo, van a ver ahora en algún ejemplo, magnesio, por ejemplo, con el ácido nítrico, y acá queda un 2. A este 2 de afuera se le dice bis, ioncito, y después trioxonitrato de magnesio. Esa es la manera de nombrar la sal. claro, ¿Sí? pero si tuviésemos un número distinto de 2, por ejemplo. Por lo general tienen o un 2 o un 3, pero siempre se le agrega una S. Entonces va a ser, por ejemplo, bis o tris o Tris, tetras, ok. pero es muy raro que tengan un 4, ¿sí? Ok. Profe, Eh, y algo que no me quedó claro, lo que dijo un compañero, que había 5 hidruros, ¿puede ser? sí, los hidruros, o sea, los hidruros en realidad no hay 5, los hidrácidos capaz. Eh, porque los hidrácidos son, dentro de los hidruros hay un grupo de hidruros que cuando se combina o está en contacto con agua forma un ácido. Y esos son 5. Son, digamos, tenés el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el fluorhídrico, yodhídrico y ¿cuál le falta? Sulfhídrico. Por eso son 5. ¿Me llegaste a entender? Sí, sí, gracias. Bueno, chicos, esto es medio lo mismo. No sé si ya están cansados de ver lo mismo, pero es por las dudas que no hayan entendido. Un metal con oxígeno forma un óxido básico, un metal con oxígeno forma un óxido ácido. Este óxido básico se combina con agua y forma la base, que es el hidróxido, y el óxido ácido se combina con agua y forma el oxoácido, que también se puede llamar oxácido. Cuando estos dos se combinan, se forma la oxisal. La sal de mesa, justamente, sí está bien, la sal de mesa es el cloruro de sodio. Y sí, el ácido clorhídrico va a combinarse con el hidróxido de sodio, por ejemplo, y va a formar una sal. Justamente esa sal que vos decís es una sal de hidracio, que sigue enseguida, en cualquier momento. Sí, el En el power lo vamos ejemplo a subir. anterior, Claro, en uno creo de que los cuadros anteriores decía cloruro de sodio arriba a la derecha.
Ok, perfecto. Sí, en este que estaba acá, creo que era. A Ahí ver, el verde. acá, sí. Bueno, sí, vamos a subir cuando termine la clase, subimos el Power al campus. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ahora tenemos las sales de hidrácido, ¿sí? Las sales de hidrácidos, a diferencia de las oxisales, no son oxigenadas. Están formadas por un metal que se unió a un no metal. El metal va a derivar de un hidróxido y el no metal va a derivar del hidrácido. Por ejemplo, fíjense acá un poquitito. Acá tenemos el hidróxido que se va a combinar con un ácido. Este ácido es un hidrácido y este ácido no tiene oxígeno. Por eso acá se va a romper de esta manera y vamos a tener el metal que se combina con el no metal y va a formar la sal y el resto va a formar agua. Lo mismo va a pasar acá. Se corta acá y se corta acá y entonces el metal se combina con el no metal, forma la sal y el resto forma agua. ¿Sí? Es como, a Tenemos, ver si lo estoy entendiendo bien, es como sacarle el agua a la fórmula completa y lo que te queda es el anión. es como exactamente acá van a ver que quedan cargas. ¿Sí? Es como separar en cargas, ¿sí? Se va a romper de esta manera y va a quedar el metal, que va a ser un catión, porque va a quedar con carga positiva, y esto, el no metal va a ser el anión, va a quedar con carga negativa. ¿Sí? Porque ustedes, no sé si se acuerdan, cuando nosotros empezamos la clase, la anterior, nosotros les habíamos hecho un repaso de todas las valencias y los números de oxidación. Y dentro de una fórmula química siempre hay alguien que tiene un número positivo y otro que tiene negativo, porque la suma total tiene que dar cero. La multiplicación del subíndice por el número de oxidación. Sumamos todo y tiene que ser cero si es un compuesto neutro. Entonces cuando se separan, dejan de ser neutros y tienen todavía sus cargas. Y justamente una carga positiva se va a unir a una carga negativa, porque son cargas de diferentes signos. Entonces va a haber atracción y ahí se va a formar una sal de este tipo, sal de hidrácido. Bien, hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver los nombres, si les parece. ¿Se escucha mucho el ruido, chicos? ¿O más o menos? Un poquito nomás, pero Igual se le escucha mejor a usted, así que no hay problema. Ah, bueno. No molesta, profe, Pero porque yo escucho bastante fuerte acá. ¿Están Bueno, los chicos jugando? sí, creo que sí. Yo Son tuve muy que poner salados. música de fondo acá Mozart porque a mi vecina se puso a cantar, está inspirada y estoy justo a la ventana que da a ella. Uy, bueno, así nomás es cuando tenemos vecinos. Si nos vamos al campo no tenemos señal, así que bueno, vamos a convivir nomás. Bueno, ahora tenemos la nomenclatura clásica y la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura clásica, lo diferente, que quiero que presten mucha atención porque esto es importante, si ustedes se acuerdan de esta reglita ya les va a facilitar mucho. Yo también mi casa está en el campo, chicos, o sea, no son los únicos, pero bueno, ahora vivo acá. La casa de mis padres sería. Bueno, lo que les iba a decir, lo importante es que ustedes sepan que las sales de hidráceos, por la nomenclatura clásica, siempre van a terminar con el prefijo uro. Es decir, ustedes se acordaban, las sales anteriores siempre terminaban con ato o a veces con ito, dependiendo del nombre del radical. Bueno, en el caso de las sales de hidráceos, siempre van a nombrarlas y van a terminar con la nomenclatura, con la terminación uro. En este caso, fíjense, la primera es la sal de mesa, cloruro de sodio, es la sal con la que cocina su mamá y con la que ustedes están, digamos, cotidianamente lo tienen, lo ven, ¿sí? Es una sal, es un compuesto, van a ver que es una sal, un compuesto sólido, ¿sí? Entonces no es nada raro así del otro mundo, digamos. Después tienen otras sales, como por ejemplo, bueno, en este caso, a ver, me fui un poco rápido, pero lo que tienen que saber para nombrar la sal es que al nombre del no metal se le saca la O y se le pone la terminación uro. Por eso queda
Si al cloro le saco la O, voy a quedar con cloruro. Y después se dice y se pone en este caso de sodio. Nuevamente de sodio porque el sodio tiene una sola valencia. En el caso de la número 2 tenemos el bromo. En este caso el bromo, le saco la O, entonces me va a quedar brom y voy a agregar uro. Y va a ser bromuro de calcio. Después tenemos... Pero ¿es neutra la molécula, digamos? ¿Si es una neutra la molécula o no? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Perdón. Sí sigue siendo neutra la molécula. Sigue siendo neutra. Fíjate que esta, por ejemplo, ¿vos decías por esta? Sí, en general. Sí, mira, si vos querés saber si es neutra, vos tenés esta, la sal. El calcio es un metal, y como era un metal, ¿se acuerdan cómo era su número de oxidación? ¿Era positivo o negativo? Positivo más 1. Claro, en este caso más 2, ¿no es cierto? Más 2. Perfecto. Y después tienen el bromo. El bromo en este caso va a venir del ácido bromídrico. Este ácido bromídrico venía del hidruro. Y el hidruro, si se acuerdan, se formaba con la menor valencia del no metal. Por eso el bromo tiene -1. Para saber si -1 es... por -2. Exacto, acá hay un 1 invisible. Entonces, para saber si esto es neutro, hacen este por este y le suman este por este y le tiene que dar 0. Y acá es fácil porque 1 por 2 es 2, más 2 por -1, -2 y da 0. ¿Sí? Ustedes, si la fórmula está bien, digamos, les va a dar siempre neutra. O sea que cuando en la sal el no metal actúa con la menor valencia negativa, ¿sí sería? Exacto. O no es una ley general eso. En realidad ya viene, el número de oxidación ya viene del hidrácido ya. ¿Sí? Es el que trae de antes. Denme un segundito acá y ya regreso. Ahí ya estoy, chicos. Bueno, era porque mi gata estaba arrastrando acá unos paquetes para que no haga más ruido. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la nomenclatura sistemática. Si les quedó claro esto, bueno, acá no hice la aclaración, pero si ustedes se fijan, se cumple la misma regla. La regla de que teniendo en cuenta cuál es el número de oxidación que usa el metal, en este caso el hierro, acá el hierro está usando la menor valencia, por eso la terminación es oso y se dice cloruro ferroso. Y en este caso tenemos cloruro férrico, o sea, este va a derivar de un hidróxido, que es diferente al hidróxido del que va a derivar esta sal. ¿Se animan a decirme cuáles serían los hidróxidos? Profe, ¿y solamente puede haber ferroso, férrico o de otro metal puede haber más valencias? En el caso del hierro tiene 2 valencias. Claro, pero en otros elementos. Y de los otros elementos van a tener la cantidad de hidróxido según la cantidad de valencias que tengan. Por ejemplo, para Y el ahí cobre, se utiliza también el hipo, el per. sí, en realidad, fíjate que el PER y el hipo, esos se usan más para los no metales, porque los no metales son los que tienen más de 2. Entonces ustedes lo van a ver más eso de PER y de hipo en la parte de oxoácidos, porque los oxoácidos eran con los no metales. No sé si se entiende, o sea, los metales, los hidróxidos por lo general tienen una más grande y una más chica, digamos, 2 valencias. No tienen 3 o 4, ¿sí? Ya, Bueno, gracias, profe. de nada. Para la nomenclatura sistemática se cumple lo mismo que veníamos hablando. Empezamos desde el no metal y nos dirigimos hacia el metal. En este caso, podemos decir monocloruro de sodio o podemos decir cloruro de sodio, como está acá. Dibromuro de calcio, dicloruro de hierro y tricloruro de hierro. Y fíjense que va la palabra cloruro o bromuro según la misma que se usa acá. ¿Sí? Ahí está Perfecto. también lo que
mencionaba hoy de la nomenclatura clásica y sistemática igual en cloruro de sodio. Exacto, sí. Ahí está muy bien, Juan Pablo, ahí está. Si ustedes se fijan, para formar las dos sales, las de la sal cloruro ferroso y cloruro férrico, se usarían a partir de los hidróxidos ferroso y férrico. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, entonces ahora esto es otro ejemplo más. Fíjense que acá lo que quería mostrar era justamente, por si no les había quedado claro, acá sí están agregados los coeficientes que me preguntaron hoy, ¿sí? Nosotros ahora ya no les pedimos porque no, o sea, no les va a repercutir en nada en la fórmula, ¿sí? Cuando ustedes den la IA que sigue es importante porque hay que cumplir la ley de conservación de la masa. Bueno, igual no me voy a adelantar a eso, ¿sí? Hay Creo que otra nosotros manera. tenemos que expresar eso en el examen, para expresar la fórmula de dónde sale la sal. Si a ustedes en la consigna le dice, realice la formación de la sal cloruro de sodio, ustedes tienen que poner a partir de qué hidróxido y de qué ácido se forma. Y lo ideal es que escriban así, ¿sí? Por ejemplo, esta es la sal cloruro de calcio o dicloruro de calcio. Y ustedes, si le piden la ecuación de formación, significa a partir de qué base y de qué ácido, digamos. Bien. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Acá lo diferente es que ustedes acá pueden ver cómo se forma digamos, la fórmula final a partir de teniendo en cuenta las cargas, ¿sí? Fíjense que cuando las cargas del metal y del no metal son iguales, es como que yo bajo un 2 acá, bajo este 2 acá, pero después se simplifican, ¿sí? Entonces por eso queda así directamente. En el caso, este es el sulfuro ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque el hierro está con la +2. Si fuera el sulfuro férrico, va a ser hierro, y va a tener acá +3, y acá va a ser azufre, -2, y acá el 3, y acá el 2. Y sería sin esto, ¿no es cierto? La fórmula. Sería directamente así. Entonces ustedes, después de todo esto que estamos viendo, tienen que ser capaces de leer una fórmula y poder escribir la fórmula, o que nosotros les demos la fórmula y que ustedes pongan el nombre. Por eso es como lo contrario, digamos, el camino inverso. Y acá tienen más ejemplos, ¿sí? Todos estos ejemplos para que ustedes vean que todas las sales de hidrácido no tienen oxígeno. Metal, no metal, ¿sí? Ustedes esto lo pueden ver, lo vamos a subir. Bien. Lo último, y empezamos con la guía. Fíjense, acá están los dos tipos de los grupos de sales que vimos hoy. Tienen las sales aloidas o sales de hidrácidos, en este caso el cloruro de sodio, que es muy común, por eso están muchos ejemplos. Y después tienen esta, que es el nitrato de sodio, ¿sí? Son diferentes. Fíjense que inclusive la terminación uro o la terminación ato ya le está diciendo que son diferentes grupos de sales. ¿Qué pueden ver acá? ¿De dónde salió la sal? Del hidróxido de sodio con ácido clorhídrico que formó la sal más agua. Y de vuelta para este hidróxido de sodio también, pero en vez de este ácido uso otro ácido, el ácido nítrico en este caso, va a formar el nitrato de sodio más agua. Bueno, y esto para que ustedes piensen un poquito después, lo vamos a dejar. Fíjense qué sales se pueden formar a partir de la unión de estos cationes y aniones. O sea, acá tengo cationes. Y están estos, ¿sí? Todos estos son cationes. Digamos, dentro de una columna, todos los cationes. Y después tengo aniones, que serían estos que están acá. Este y este. Si yo combino este con este, obtengo este. ¿Se acuerdan cuando veían álgebra lo de las matrices y esas cosas? Bueno, algo así. Van a tener acá un catión que se combina con un anión y va a formar esta sal. Si este catión se combina con este anión, va a formar esta sal. Ustedes lo que pueden hacer es practicar, ¿sí? Probar a hacer los hidróxidos que partan de estos cationes y los ácidos de estos y probar que les quede la fórmula de la sal. Eso les va a quedar de tarea. Bueno, y ahora vamos a la práctica. Profe, ¿esos son todos los que nos van a tocar, o sea, los que nos pueden llegar a tomar, digamos, o pueden haber otros? En realidad es muy difícil hacer de todos, porque imagínense la cantidad de elementos que hay en la tabla, ¿sí?
Pero si ustedes entienden todos estos, yo les puedo asegurar que les va a ser muy fácil resolver lo que les demos, porque por lo general siempre damos muy parecido a todos lo que está en la guía y lo que les enseñamos. Así que si pueden hacer, mejor. Bueno, y ahora la práctica. Para la práctica nos habían quedado el ser el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Les voy a dar 15 minutos para hacer el ejercicio número 3. ¿Sí? Es decir, a las 8:20 vamos a controlar. Ustedes igual pueden preguntar si están haciendo y tienen alguna duda, preguntan, no hay problema. Y después vamos a ver el 4 y bueno, y ahí vamos avanzando. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con la nomenclatura que le falta? Sí, pasa que, mira, había dos, ¿no es cierto? O sea, teníamos la nomenclatura clásica y la sistemática. Y en este caso, Ah, por sí, sí. ejemplo, si ustedes se fijan, hay algunas que ya están con la nomenclatura sistemática. Entonces le va a faltar la clásica. Y al revés. Puede haber algunas que estén como clásica y le van a colocar la sistemática. Sí, chicos, lo que damos hoy también entra en el parcial del miércoles. Profe, si tenemos cloruro de potasio, ¿cómo sabemos qué valencia tiene cada elemento? Bien, el caso del potasio, ¿qué habíamos dicho hoy? ¿El potasio está en qué grupo? En el 2. ¿Seguro? Ah, en el 1, perdón. En el 1. Acá yo tengo una tablita al final, ahí, que les puede ayudar con el tema de las valencias. Fíjense, para el potasio, +1. Decía, y fíjense que decía cloruro de potasio. ¿El potasio es un metal o es un no metal? Metal. Es Metal. un metal. Entonces, para formar la sal, el potasio primero va a formar un óxido básico. Y después ese óxido básico se va a combinar con agua y va a formar el hidróxido. Y ahí voy a tener el hidróxido, que es la parte A. Después tengo que ver el cloruro, me dice, así que el otro es el cloro. El cloro, para formar la sal, tiene que combinarse con oxígeno también y formar el óxido ácido. Y después ese óxido ácido va a formar el hidrácido. ¿Se entiende? Acordate que el hidrácido se formaba con la valencia más chica del no metal. Entonces el cloro, la más chica es la 1. Profe, ¿con oxígeno o con hidrógeno? ¿Hidrógeno? Con
con hidrógeno, perdón. Me confundí con las oxisales. Entonces Porque va a quedar K2. acuérdense, si tiene terminación uro, proviene de un hidrácido. ¿Sí? Y para formar el hidrácido, puedo formar, si quieren, primero el hidruro o directamente el hidrácido, que es la misma fórmula. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Si O no se sea, entiende, les explico de otra manera. Profe, todas las... entonces va a ser K2Cl, la fórmula química. No. Ay, miren que hice otra cosa. ¿Cómo me dijiste la fórmula? K2Cl. ¿no? K. Dame, K2. Sí, Cl. Bueno, acá está bien porque está formado por un metal y un no metal. Pero lo que está mal es este numerito. Porque el potasio tiene solamente la valencia 1. ¿Sí? Entonces cuando el potasio se combina con el oxígeno, vos sabés que el oxígeno tiene -2 y el potasio tiene +1. Claro, y ahí Entonces, baja el subíndice. exacto. Y ahí yo tengo, y este 1 queda acá. Pero acordate que después para formar el hidróxido, yo a esto lo tengo que combinar con agua. Con HCl. Cuando, Pronto. y cuando combino con agua, el número que va afuera del paréntesis es el número que tiene el número de oxidación del potasio. Claro, yo lo estaba Como haciendo es, como óxido y es hidróxido. Perdón. claro, ¿viste? Entonces este va a ser el hidróxido. Sí, ahora sí. Gracias, profe. De nada. Sí, chicos, ahora si quieren le podemos comentar un poquito más sobre el parcial, pero sí siempre entra teoría, práctica y también va a entrar, digamos, lo que dan en laboratorio, ¿sí? Laboratorio virtual. Profe, Sí, ¿eran siempre los hidróxidos los que tenían el oxidrilo, puede ser? exacto, sí, este grupo que Ok. está acá, digamos. Y eso siempre tenía -1. Exacto, -1, sí. Ok. Profe, una consulta. Sí, pregúntame nomás. ¿Por qué en la guía, o sea, cuando a partir de, bueno, en sales, por ejemplo, no explica la sistemática? ¿Porque se toma como sabido ya? ¿De cuál, perdón? ¿De sales? Claro, porque veo que explica la clásica, pero después no explica la sistemática en la guía que tiene la introducción teórica. A ver, esta parte que está acá No lo, es de, como, no lo del PDF, sino la parte de, o sea, la guía que nos pasaron a nosotros. bueno, esto, no sé si vos te referís a Sí, esto, sí, por sí, lo menos eso. esta parte que está acá, claro, es como que está bien. Por ahí haría falta la nomenclatura sistemática como para nombrar, pero
Es como que en realidad esto se parece mucho a la sistemática de los oxoácidos, porque si ustedes recuerdan, los oxoácidos se nombraban muy similar, pero en vez de sodio decían de hidrógeno. Quizás por eso es lo que puede llegar a faltar un poquito más de detalle. Profe, cuando se forma el óxido ácido y básico, ¿el oxígeno, por ejemplo, tiene que estar como diatómico o simple nomás? Cuando vos formás un óxido, el oxígeno que está dentro del lado de los reactivos se pone como gas. Por ejemplo, si vos formás con sodio, acá se pone un 2 porque en realidad la forma natural del oxígeno es como gas. Pero cuando estás acá, no tiene nada que ver que sea diatómico. Vos lo que tenés que tener en cuenta acá es los números de oxidación. Por eso acá se pone este 2 y acá el 1 se baja. Y de ahí se queda la fórmula. Claro, pero por ejemplo, al mezclarlo con el potasio, que la valencia es 1, ¿Sí? tendríamos que ponerle potasio 4 el subíndice. ¿Por qué 4? A ver, vamos a hacer. Y porque si el oxígeno tiene 2 y es -2. A ver, mira, capaz que... Ay, espera que me falta borrar. Si yo pongo potasio, sería así, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y acá pongo el metal y acá pongo el oxígeno, pero no tengo que poner O2, solamente oxígeno. Y ahí recuerdo cuáles son los números de oxidación de cada uno. Y cruzo. Y este 1, en realidad, en química, cuando hay un 1 se deja sin nada. Por eso no va a 4, ¿sí? ¿Y pero la carga del oxígeno al ser diatómico no es -4? No, la carga es -2. En los óxidos siempre va a ser -2, porque en los óxidos estamos hablando del oxígeno, que es O, así, elemental. ¿Sí? Es decir, un elemento. No hay que confundir este numerito que me indica la cantidad de átomos que participan con el numerito que está acá arriba. Es otra cosa. Justo en el oxígeno coincide, por eso te confunde. ¿Se entendió o querés hacer otro ejemplo? Lo que yo quiero decir, profe, es que se pone en el producto 2 átomos de potasio porque para poder que quede en 0 el número de cargas. Exacto, exacto. Sí, así sería. Por eso se ponen Pero dos. y si el oxígeno tiene dos átomos y cada átomo tiene carga de -2. Sí, pero en este caso, ¿cuántos átomos tiene el oxígeno? ¿Dos o uno? Claro, pero por eso no entiendo por qué ahí cuando se lo hace en el producto queda como que no tenía el 2 antes. Porque las reglas dicen que cuando vos armás un compuesto, siempre se pone, solamente se pone. Si vos formás un óxido, lo que tenés que poner es primero el elemento metálico y después el elemento oxígeno. Y la regla dice que es el elemento oxígeno. Y si es elemento, no va a ser así, porque esto no es elemento. Esto es oxígeno gaseoso. ¿Sí? Cuando vos formás todos los óxidos, lo vas a ver que siempre vas a poner, cuando vos armes la fórmula, vas a poner el oxígeno así. Y este oxígeno que está acá es uno solo. Entonces la carga que este tiene es de -2, porque hay un oxígeno. Si fueran 2 oxígenos, sí, la carga va a ser de -4. Pero cuando vos estás haciendo la fórmula química, vos tenés que escribir el metal y el no metal, en este caso el potasio y oxígeno, y se pone individual, digamos. Y después se hace, para hacer el balance, como vos dijiste, que está bien, este 2 se baja. Porque de esa manera 2 por 1 más 2 -2, 0. No sé si te puedo llegar a sacar la duda.
O no sé si alguien de los profes quiere acotar algo para que se entienda mejor. Y el hidrógeno también sería lo mismo. Cuando se lo escribe en el producto, se escribe solamente el elemento. No importa Exacto, si era diatómico. exacto. Para los hidruros también. Sí. No, Mare, por mi parte creo que está ok. Chicos, más que nada es práctica, mucha práctica y van a ver ahora. Hay mucha ejercitación. Ahora cuando veamos, si quieren podemos, no sé, ¿te parece tomar asistencia? De paso les explico el laboratorio virtual, Mare, no sé. Dale, Sergio, sí, ahí me parece bien. Así que dale, vamos. No sé, que grabe yo, grabás vos, creo que vos estás, no sé si podés grabar. A ver, creo que sí, ahí ya te Si aviso. podés, si no, avísame, grabo yo. Dale. Ahí está grabando. Chicos, recuerden Está grabando. poner el presente, no solamente poner presente, sino pongan su nombre y apellido completo, apellido, nombre y número de legajo. No solamente poner presente, por favor. La profe ayer nos dijo todo lo contrario, que solo pongamos presente. No, nosotros les Eh, cambiamos. nosotros le cambiamos, más que nada porque queremos reutilizar la información, entonces después se carga en la Sí, planilla más ordenado si ustedes ya ponen así. exactamente. Bien, mientras van poniendo, yo creo que puedo compartir. No sé si María dejas de compartir, yo les muestro a los chicos de paso el laboratorio virtual. Sí, perfecto. Ahí ya no comparto más. Comparto. Bien, chicos. Ahí pueden ver la parte de acá. La actividad, el primer laboratorio virtual que vamos a realizar. Aquí tienen que ingresar acá, donde ¿Qué? está el campus de la página, donde dice guía de laboratorios virtuales, ingresan y como pueden ver van a tener 3 actividades disponibles, 3 ejercitaciones. Van a ingresar, les va a dar en cada uno un mensaje de bienvenida y van a tener en qué consisten estos laboratorios virtuales. Es actividades o prácticas relacionadas a lo que estamos viendo, todo nomenclatura, todo, desde lo que arrancaron a ver la clase pasada a lo que están viendo hoy con la profe, es decir, todos los óxidos ácidos, óxidos básicos, oxácidos, hidróxidos, las distintas sales, las oxisales, las sales de hidrácido completos, ¿sí? Cada uno de estos cuestionarios son 3 cuestionarios, los 3 tienen que hacer, tiene más o menos 10 preguntas, múltiple choice, verdadero o falso, algunas para completar, ¿sí? Y tienen 15 días para realizarlos. Les recomiendo si lo pueden hacer para antes del examen o antes del parcial, cosa de que les sirva la actividad de ejercitación. Tienen 3 intentos de permitido, es decir, tienen varios, y les queda la mejor nota de esos 3 intentos. Como les dije, son 10 ejercicios en cada uno de los cuestionarios, en total van a ser 30. Son estos 3 cuestionarios, 3 ejercicios, ¿sí? Cada uno tiene a su vez 10 ítems para completar, ¿sí? Tienen 1 hora para realizarlo y, como les dije, hasta el 10 de septiembre. Pero si lo pueden hacer ahora, antes del parcial, es mucho mejor porque es ejercitación que suma para el examen. La nota del laboratorio va a ser el promedio de los 3 cuestionarios que van a tener. Son algunos muy similares a los que estuvimos viendo en la práctica, lo que estuvimos viendo en la autoevaluación que hicimos al inicio. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Profe, ¿aparece la nota Sí, cuando creo se que lo les da hace? respuesta. Como para Sí, ir yo lo había viendo a ver probado y me cómo. daba por lo menos la nota ahí que tienen. Trata, profe. Gracias. Son 10 puntos, cada punto vale 1, es decir, valen todos los que vale cada uno. De cada cuestionario tiene 10 ejercicios, como dije. Cada ejercicio vale 1, entonces si le pegan 6, tienen 6 puntos en realidad, no es fácil, va a ser.
Pero ya les digo, es por un lado es evaluatorio porque tienen para hacer la actividad, pero tienen 3 intentos, así que y les toma la calificación más alta, no el promedio. Si es el promedio de los 3 ejercicios, eso sí. ¿Se entiende? Profe, ¿va a publicar el ejercicio de nomenclatura 1? Ah, Porque no lo bien, sí, tiene. sí, no está publicado. Perdón, ese tendría que estar apareciéndoles ahora. Y ese justo no está publicado, pero tendrían que aparecerles todos. Vamos a completar. El tiempo, bien. Profe, ¿y el documento que está ahí? Esa es la guía de laboratorios virtuales, en realidad. Ahí ustedes tienen las guías que vamos a ir a, en realidad es el esquema, pero la mayoría de las actividades yo prefiero, porque son muchos, vamos a hacerlas virtualmente, es decir, maneras de cuestionarios en generalmente. Web Centers, esta es la guía, en realidad el primer ejercicio es de nomenclatura, pero vamos a hacerlo a partir de cuestionarios directamente. Ahora sí aparece el primero, profe. Ahí ya están, tendrían que estar los 3 ahora, pero... Sí, ahora sí. ¿Alguna otra duda, chicos? No, no, profesor. Bien, ahí los dejo con la profe. Igual ahora al final, cuando terminen de ver la ejercitación, vamos a hacer una autoevaluación otra vez un juego, vamos a hacer un jueguito, pero con lo que estuvieron practicando de sales, a ver qué tal les va. Así que no se vayan, chicos. Profe, Son 63, estamos viendo acá. Sí. Bueno. ¿cuándo se hacen sales de hidracio, profe? Y esto no es por los ejercicios, pero si hay un número en el hidróxido que está por fuera del paréntesis del oxígeno y el hidrógeno, Sí. ese número pasa ¿a dónde? Hoy creo que usted mostró algo así. Sí, a ver, Sergio, ¿será que puedo compartir? Creo que Perdón, ahí ya dejo de compartir. Sí, no estaba. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, a ver. No sé si querés, ¿se pusieron todos los chicos presentes, por favor? Recuerden de poner, como les dijimos, apellido, nombre y legajo. Bueno, a ver, voy a escribir por acá. A ver dónde tengo espacio. Bien. Gordo. El lapicito acá. ¿Vos decías por la sal de hidrácidos o decías en general? No, por la sal de hidracio. Ok. A ver, acá creo que tengo un espacio. Acá. Por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, si miramos, bueno, si querés podemos ver esta, ¿viste? Acá. Acá tenemos ácido clorhídrico y acá tenemos hidróxido de calcio. Si acá lo que pasaba era que se rompía de alguna manera la molécula, en esta parte, lo que va a pasar es este hidrógeno va a quedar con carga positiva, igual a +1. Perdón, esto es un 1, ¿sí? Después el cloro va a quedar con carga -1. ¿Sí? Se van formando iones, ¿sí? Van a escuchar también esa palabra. Bien, y acá el calcio queda con carga +2. ¿Sí? Y acá tenemos estos hidróxidos, que en realidad hay 2 hidróxidos con carga -1. ¿Sí?
Entonces lo que va a pasar es, este calcio se une con el cloro y estos forman agua. ¿Sí? Cuando se une el calcio con el cloro, vas a tener así, calcio más 2, cloro menos 1. Y para formar la sal, este 2 baja como subíndice del cloro y el 1 sería acá, pero en realidad hoy les había dicho que no se pone el 1. Entonces la fórmula queda así si yo paso en limpio de la sal. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, re bien. Como les tengo que dar todavía el ejercicio 4, chicos, si les parece vamos a controlar, por lo Yo lo menos que me refería, profe, el número que está por fuera del paréntesis. este 2. Claro, ¿qué se hace con ese número? Este 2 es el número que pasa que este 2 es representativo del número de oxidación del calcio. Por eso, en realidad, no es que lo tengo que usar sí o sí en este lado. Cuando se rompe la molécula, queda un calcio con más 2 y quedan, de alguna manera, estos que se llaman oxidrilos o también se llaman hidroxilos, quedan 2 hidroxilos dando vuelta con carga menos 1. Claro que ¿Sí? hay menos 2 y después con 2 de hidrógeno se hace 0. Exacto. En otro caso, profe, usted puso como la misma, la parte derecha del reactivo es la Sí. misma, pero del otro lado está el Ojo que la hidrógeno y derecha, el... perdón, pero solo para por las dudas, la derecha es la de los productos. Por ahí No, 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 confunden. la derecha de los reactivos, quise decir, por la derecha de la suma. ¿Por esta? Sí, esa parte estaba igual y del otro lado había hidrógeno y bromo. En Ajá. ese caso, al dividirse, quedaba también menos 2 de carga negativa y del otro lado quedaba una sola molécula de hidrógeno. ¿De cuál ejemplo sería ese? Porque no estoy sabiendo. O yo copié mal, no sé. Capaz, anterior. Ah, puede ser, puede ser. Acá este. Claro, Sí, ahí. es lo mismo que con el ácido clorhídrico, nada más que este sería con el ácido bromídrico. Claro, pero ahí No como que no está podrían, no quedaría en 0. ¿Qué cosa no quedan cero? A ver. Pasa que Mare, decirle el tema de las valencias, ahí se está confundiendo, digamos. Tipo, decirle las valencias que tenés bromo menos 2 y por eso baja calcio más 2 y eso es lo que baja a bromo 2. Bien. O sea, acá esta sal es neutra. ¿Por qué es neutra? Porque esta sal está formada por calcio, que el calcio en la sal tiene el número de oxidación más 2. Y el bromo tiene el número de oxidación menos 1, porque proviene del ácido bromídrico. El ácido bromídrico, a su vez, se generó por un hidruro que reaccionó con agua, vamos a decir. El hidruro, por definición, se forma por un no metal con la menor valencia. Entonces, en este hidruro, el bromo tenía la valencia la más chica, que es la número 1. Esa es la que tiene acá, ¿sí? Pero para formar la sal, esto no está, digamos, de alguna manera, no da 0. Más 2 menos 1 da más 1. Entonces, este 2 se hace la reglita. El 2 baja y el 1 queda acá. Y entonces, cuando yo paso en limpio la sal, escribo así. Y si vos querés que controlemos si esto da 0, sería, acá hay un más 2, voy a poner chiquito, y acá hay un menos 1. Sería 1 por 2, 1 por más 2, más 2 por menos 1. Y esto da 0. Sí, yo me refería a la parte del agua. Ah, la molécula de agua. Claro, Perdón. porque queda como que entre en el paréntesis, del paréntesis es menos 1 la carga y por 2 moléculas de eso que hay es menos 2 la carga. Y hay una sola molécula después de hidrógeno. Y ahí no entendí por qué no se anularía. O sea, quedaría como que la carga de eso como menos 1 y ahí me perdí.
Claro. No, pasa que en realidad también por ahí les confundí un poquito yo cuando les hice esto de romper la molécula. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque esta ecuación no está balanceada. Si vos te fijas, acá hay 2 bromos y acá hay un solo bromo. Entonces acá tiene que ir un 2 adelante. Y con ese 2 adelante se soluciona todo. Y nosotros antes de hacer todo esto tenemos que balancear o no es necesario. No es necesario, pero vos para darte cuenta, fíjate cómo te diste cuenta de que te estaba faltando una carga, un hidrógeno. Y sí, tiene razón, o sea, es lógico, pero en realidad esto era una manera de mostrarle de dónde salen los aniones y los cationes. Y después, está bien, la molécula de agua es una molécula neutra, ¿sí? Para formarse esta molécula de agua, acá tuvieron que haber reaccionado 2 moles de ácido bromídrico. Entonces acá te va a quedar un hidrógeno con más 1 y vas a tener 2 hidrógenos con más 1, entonces te va a quedar más 2, menos 2, 0. Se va a unir, estos 2 hidrógenos se van a unir con esto. Y ahí van a dar la molécula de agua. ¿Sí? ¿Se entendió ahí o no? Sí, ahí quedaría ya balancear las cargas. Y Claro, al separar, suponiendo que está balanceado, al separar el 2 la molécula de hidrógeno por un lado y el bromo por el otro, el bromo quedaría solo bromo, no 2 moléculas de bromo. Si hay un 2 adelante, lo que te indica es que Pero el 2 afecta a hace todo. referencia a todo lo que está atrás. Pero al dividir, ¿cómo quedaría? Al separar las moléculas, Y los en elementos, realidad, quiero decir. si a vos te sirve verlo así, te muestro, pero por lo general no les vamos a pedir tampoco esto. Más que nada yo les mostraba para que ustedes sepan de dónde sale. Pero por ejemplo, si vos tenés un 2 adelante de una molécula así, y esta molécula se corta acá, vas a tener por un lado 2 átomos de hidrógeno más 1 y 2 átomos con bromo menos 1. ¿Sí? Estos 2 átomos de bromo menos 1 son los que se unen al calcio después. Como el calcio tiene más 2, para poder balancear una carga de más 2 necesito 2 bromos. Fíjate que esto es toda la ley de conservación de la masa. Esto, ¿sí? Pero quizás por el momento no te conviene entrar tan así en detalle, pero está bueno igual verlo, ¿sí? Yo no sé qué piensan tus compañeros, si alguien tiene alguna duda. Claro, ahí está balanceado, fíjate que ahí puso tu compañero. Cuando nosotros balanceamos todo, acá también lleva un 2 adelante. Porque entonces de esta manera, la cantidad de hidrógenos del lado de los reactivos es igual a la cantidad de hidrógenos del lado de los productos. Porque acá tengo un 2 que está fuera del paréntesis, entonces significa que hay 2 hidrógenos acá y acá va a haber 2 hidrógenos más. Entonces hay 4 hidrógenos de este lado. Y después, como acá hay solo 2, acá tengo que agregar un 2, entonces ahí es 4. Y ahí les va a cerrar todo. Por eso es importante que después cuando hacen estequiometría, ustedes ahí ya van a practicar y después van a ver que hay algunas ecuaciones químicas que no se pueden balancear por tanteo, tienen que usar otro método. También lo van a ver. Así que no se preocupen que van a seguir viendo todo esto. Chicos, pasó la hora, así que les muestro el ejercicio y el número 4 les va a quedar un poco más de tareas, ¿sí? O sea, vamos a ver igual, pero bueno, ya no sé si nos va a alcanzar el tiempo como para que hagan todo, vamos a hacer lo posible, ¿sí? Bueno, la primera es una sal de hidrácidos cloruro de potasio, ¿sí? A ustedes les daba de dato, les decía terminación uro, entonces iba a ser una sal de hidrácidos. Y bueno, esta es la fórmula química que se obtiene de la sal, a partir del hidróxido de potasio y el ácido clorhídrico. Para la segunda, ustedes tienen sulfuro de sodio. Y sería esta, ¿sí? Ustedes también tienen terminación uro, es una sal de hidrácido. Está formada por un metal que es el sodio, un no metal que es el azufre. El sodio sale de ¿qué hidróxido? Que hoy ya lo vieron un montón de veces. Cloruro de sodio. Del hidróxido de sodio, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, para formar esta sal teníamos hidróxido de sodio
y un ácido. En este caso, acá tengo azufre, entonces yo necesité el ácido sulfídrico en este caso. Recorta acá y ahí tengo el sodio por un lado, el azufre por otro lado. El azufre tiene -2, el sodio tiene +1, este 2 baja acá y este 1 baja acá, más agua. Entonces esta es la sal, ¿sí? Sal de hidrácida, sulfuro de disodio. Sería la nomenclatura tradicional, porque tengo 2 sodios. ¿Pudieran hacer o hasta dónde pudieran hacer? Yo había llegado hasta el C, el 13. Ah, Lo ok. hice despacito, pero lo hice bien. Yo igual hasta el C y después empecé a tener un ataque de Sechep. Bueno, todas estas 3 primeras son sales de hidrácido, ¿sí? Yo les aconsejo que repasen todo lo que fuimos viendo y de a poquito les va a ir saliendo. Es cuestión de practicar nomás. Y después tienen estas otras 3 sales que son, a diferencia de estas que eran sales de hidrácido, estas son oxisales, ¿sí? A ver, vamos a ver qué tenían de dato para hacer esto. La D, la E y la F. Bueno, fíjense la terminación. Nitrito, bromato, en este caso perbromato, ferroso, y en esta le da la sistemática, que siempre que le da la sistemática tienen que acordarse que se escribe de atrás para adelante. En este caso dice tris. Entonces ustedes saben que va a haber un paréntesis y va a haber un 3 afuera. Y después dice trioxosulfato. El trioxo es porque hay 3 oxígenos. Y el sulfato porque hay un azufre. De dialuminio. Entonces ponen aluminio delante y acá va el 2. En este caso pueden hacerlo más rápido que los otros casos, ¿sí? Es más intuitivo, por decirlo así. En el caso del perbromato ferroso, por ejemplo, ustedes saben que el bromo tiene ¿cuántas valencias? 2. ¿Seguro que tiene 2? 4. Si se usa el prefijo per, ya te 1, da 3, la 5 y pista de que se 7. usan 4. Exacto. Ahí está bien lo que dijo el compañero. Si se usa el prefijo per es porque tiene 4, porque acuérdense que usábamos hipo-oso, oso, ico y per-ico, cuando teníamos 4. Entonces en este caso está usando la valencia más grande del bromo, ¿sí? Que sería el bromo con la valencia 7. Entonces, si el bromo está con la valencia 7, yo tengo el óxido perbrómico. ¿Se acuerdan que era este? ¿Sí? Bromo, oxígeno, el 7 del bromo se cruza y el 2 del oxígeno se cruza. Si a esto yo lo combino con agua, voy a obtener el ácido perbrómico. Y si yo al ácido perbrómico lo combino con hidróxido ferroso, voy a obtener el perbromato ferroso. ¿Sí? Que es este que está acá. Este es el perbromato. Si ustedes practican mucho, van a ver después que se van a acordar, ya van a saber cómo es el sulfito, cómo es el sulfato, cómo es el nitrito, el nitrato, el bromato, perbromato, ¿sí? Es cuestión de practicar y de analizar los números de oxidación y ir combinando, ¿sí? Es cuestión de práctica eso. Así que todavía tienen tiempo para hacer. Y además le vamos a subir esto y acá tienen todos los resultados y después también tienen los del ejercicio 4, que está acá. Pero yo prefiero que ustedes primero lo intenten y que vean todo lo que fuimos viendo para guiarse, digamos. O sea, hacer el intento de pensar, analizar y si tengo algún problema o lo que sea, pueden ver y también nos pueden preguntar. Bueno, acá en el ejercicio 4, que les va a quedar de tarea, porque no tenemos mucho tiempo y más vale quiero que vean qué es lo que no entienden, si me quieren preguntar algo a los profes y después vamos a hacer la actividad de cierre, que es para que hagan un repaso de lo que vimos. Bueno, en esta actividad, que es la actividad número 4, ustedes van a ver que tienen elementos. En este caso, por ejemplo, le dan oxígeno, fósforo, y así tienen varios.
Ustedes lo que tienen que hacer, fíjense, la consigna dice, escriba todas las fórmulas posibles que estén formados por los elementos. Esto es muy importante que también lo hagan porque por lo general es muy parecido a lo que solemos preguntarles en los exámenes. Por ejemplo, en este caso, el oxígeno y el fósforo. El fósforo es un no metal. Entonces, si yo tengo un no metal y oxígeno, ¿qué función química podría formar si los combino? Un óxido ácido. Perfecto, un óxido ácido. Y en ese caso, ¿cuántos óxidos ácidos puedo formar? ¿Uno o más de uno? ¿De qué Y va a depende del depender? número de valencia del fósforo. Exacto. 2 valencias tiene el fósforo. Sí, el fósforo tiene la 3 y la 5, si ustedes revisan. Entonces voy a poder formar dos óxidos. Entonces yo acá voy a tener que poner la fórmula química de los dos óxidos. Y después le voy a poner el nombre en tradicional y sistemático para cada uno. ¿Se entiende cómo tienen que hacer? Sí, profe. Perfecto. Fíjense, si ustedes se fijan, los que siguen, en este caso oxígeno y cobre, es un metal con oxígeno. Entonces lo que van a tener que formar acá es, ¿qué compuesto? Por ejemplo. Oxígeno básico. Sería un óxido básico, ¿no es cierto? Sí. Y ahí se van a fijar nuevamente cuántas valencias o cuántos números de oxidación tiene el cobre y en base a eso van a poder formar los óxidos. Si hay uno o si hay más de uno. Que hoy ya vimos que tiene dos, ¿no es cierto? Que tiene la más chica que es la 1 y Uno y después dos. la 2. Exacto. Entonces acá ustedes ponen los dos óxidos y los nombran. Que eso en realidad ustedes ya saben de la clase anterior a esta que habíamos visto. Lo nuevo serían estos dos puntos que están acá en realidad. Todo lo otro ya lo vieron. Fíjense, hidrógeno y azufre. Si se combina hidrógeno con un no metal como el azufre, ¿qué se puede formar? Un hidruro. Hidruro metálico. Perfecto, un hidruro. Pero fíjense que también, ¿qué otra cosa se puede formar? Por ejemplo, si yo tengo hidrógeno y azufre y tengo solamente la fórmula así, por ejemplo. Esto puede ser un hidruro, pero también puede ser un hidrácido en realidad. Entonces ustedes pueden darle nombre por hidruro y por hidrácido, ¿sí? Pueden poner acá G y después pueden poner lo mismo y ponen acoso y ahí ponen los nombres, ¿sí? Después van a tener otro, en este caso, hidrógeno, oxígeno y calcio. Tenemos hidrógeno, oxígeno y un metal. ¿Qué familia será que puedo formar ahí? ¿Cuáles eran los compuestos Oxisal. que tenían? A ver, la oxisal estaba formada por un metal, un no metal y oxígeno. Y en este ¿Un caso, hidróxido puede ser? exacto, un hidróxido, porque la oxisal, metal, no metal, oxígeno. Y en este caso tengo un metal y después tengo dos no metales, pero tendría que haber otro que no sea el hidrógeno. Por eso El no es último sería no oxisal, ¿no? el último sería una oxisal. Metal, no metal, oxígeno. ¿Sí? Entonces acá puedo formar oxisales. Y fíjense que si yo tengo nitrógeno, el nitrógeno puede formar el ácido nitroso, pero también puede formar el ácido nítrico. Entonces yo puedo tener dos tipos de sales, la sal que deriva usando óxido nitroso y también la que sería con el óxido nítrico. Todas esas cosas tienen que tener en cuenta para hacer esto. Y bueno, nosotros igual lo vamos a subir y así controlan. Pero si tienen alguna duda ahora, le pueden preguntar antes de que hagamos la actividad final. ¿Por qué, profe? No entendí lo del hidrógeno y el azufre. ¿Por qué se podría formar un hidrácido así? Porque en realidad acá no te está diciendo el estado de agregación, solamente te dice una función química formada por hidrógeno y azufre. Y vos sabés que el hidrógeno se puede combinar con el azufre y puede estar en estado gaseoso o puede estar en estado acuoso. Porque la fórmula era la misma, ¿te acordás? Claro, Solo sí, que sí, la cosa entendí. dice así. Eso y sí es como trampa, es para hacerlos pensar un poco afuera de la caja. ¿Sí? Profe, ¿y esa información está en la tabla en algún lugar? Si es gaseoso o acuoso. Y ustedes para la parte de hidrácido, ustedes tienen que aprender cuáles son los hidrácidos, ¿sí?
porque son 5, o sea que eso no van a tener problema. Si ustedes repasan, van a saber cuáles son los hidrácidos, porque en la tabla no te va a decir hidrácido. Fíjense que en la tabla tampoco les dice si son sales o lo que sea. En la tabla lo que le va a decir es el estado de agregación de cada elemento, pero combinados en sí no le dice. Por eso es Profe, que tienen que aprender esto. volviendo, ¿Sí? profe, a lo del hidrógeno y el azufre, si el oxígeno no está incluido ahí, ¿no podría ser un hidrácido? El hidrácido, acordate que el hidrácido deriva del hidruro. Y el Claro, pero hidruro, más agua. Está confundiendo con hidróxido. vos estás confundiendo con hidróxido, ¿sí? Acordate que el hidróxido era metal y después tenías el oxidrilo. Claro, profe, Perdón. pero un hidrácido era un hidruro no metálico más agua. Claro, pero acordate que el agua, lo que hacía el agua era cambiarle el estado de agregación, no le cambiaba la fórmula. Lo que hacía era que el gas se disuelva en agua. No sé si entendiste eso. Sí, sí, entendí, profe. Es como que vas a tener la misma fórmula, pero va a cambiar el estado. ¿Sí? Es como que se dé cuenta de la gaseosa que vos solés tomar. La gaseosa tiene un gas y ese gas en parte se disuelve en el líquido. ¿Sí? Entonces hay ahí una porción de gas disuelta en el líquido. ¿Sí? En este caso vas a tener el hidruro que está disuelto en agua, pero lo único que va a cambiar es que en vez de escribir con una G al final, vas a escribir con un AQ o AC, también se puede escribir. Chicos, creo que podemos hacer, si te parece, Sergio, la actividad. No sé si faltó algo o me olvidé de algo. Creo que Dale. No, creo que estaba todo. No sé si quedó alguna duda, chicos, más que nada, y ahí arrancamos la actividad final. Entonces, profe, los hidrácidos son 5 y pueden ser o en estado acuoso si son hidrácidos, o hidruros si son en estado gaseoso, digo, por los elementos que lo componen. no. Exacto. Ahí está. ¿Algo más, chicos? Profe, Sí. ¿podría repetir cuáles eran los 5, cómo es? Los 5 hidrácidos. Sí, Tenés el ácido clorhídrico, que sería con el cloro. Después tenés el ácido bromhídrico con el bromo, el ácido sulfídrico con el azufre, el ácido fluorhídrico con el flúor y el ácido yodhídrico con el yodo. O sea, son cloro, bromo, flúor, yodo y el azufre. Ahí mandó el profe Sergio. Digamos, donde tienen que entrar para el jueguito. No sé si vieron. Ahí mandó el código también. A ver cómo les fue, si no les confundí más. Justo ahora mi vecinita se cayó. Ahí me pones para compartir, María, si ponemos ahí quienes ya se van sumando. Dale. Ahí. Ya. Creo que Somos ahí 40. ya podés, creo. Vamos, 11, 12. Bien. En total somos 49. O sea, cuando ya somos 40 arrancamos, chicos.